¿Cuándo vas a anunciar que sigues un año más? Mañana reunión a las 11 que Rubiales acaba de cargar al míster. 4% de posibilidades había, falta de 4 jornadas. Teníamos que ir a Valladolid, a Zorrilla, y luego recibíamos en casa al Español. Creo que ese partido fue el que nos dio la base para poder salvarnos en la última jornada. Hubo interés, pero no sé si hubo ofertas o no, porque desde el club no me dijeron nada, así que entiendo que no. ¿Entiendes un poco a Vinicius? A veces es fácil que yo lo diga cuando a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando era joven. Luis Suárez era otro nivel. Cuando empezaste en el Celta, que empezaste mintiendo. Sí, la verdad que, bueno. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Otra Grada de Fibes Podcast, el primero de 2026, con una leyenda de la Liga, máximo goleador Pichichi Nacional en 4 ocasiones, el que más trofeos Zarras tiene de la historia de la Liga, máximo goleador histórico del Celta. Bueno, tiene absolutamente el jugador con más partidos de la historia del Celta, tiene todos los récords y más que va a batir porque le queda cuerda para rato, o eso pensamos. Muy buenas, Yago, ¿cómo estás? Buenas, Yago Aspas Juncal. Muy bien. En su casa, aquí con el trofeo Zarra de fondo, con esa camiseta conmemorativa de los 533 partidos. Pero vamos a empezar por el principio. Quiero retrotraerme, ahora hablamos de ese torneo Brunete que jugaste, de cuando empezaste en el Celta, que empezaste mintiendo. Sí, la verdad que, bueno, queda ya muy lejos, creo que fue en el año 95 por ahí, pues bueno, tenía la oportunidad de ir a hacer las pruebas al Celta con mi tío. Bueno, íbamos varios compañeros que jugábamos en Moaña al fútbol y tuve la oportunidad de ir, como te dije, y bueno, llevé un pequeño disgusto cuando llegué a las instalaciones deportivas de Amadroa, porque bueno, cuando llegué allí era para los niños nacidos en el año 86, yo era del año 87 y bueno, como no pedían pues el DNI, de aquella no era como ahora que te lo piden para todo, pues bueno, llegamos allí y mi tío me dijo, tú di la misma fecha de nacimiento y cambias el año, pones el 86 en vez del 87 y no pasa nada. Y la verdad que me salió bastante bien, nada más llegar a casa pues nos llamaron al fijo, que no había tantos móviles como hay hoy en día, y bueno, dijeron que estaban muy contentos, que les gustaría que ir a hablar con nosotros, una reunión para poder firmar, y bueno, ahí es cuando mi madre le dice, mira que el niño pues fue con su tío, no pudo llevar el DNI, pero el niño nació en el año 87 y bueno, ellos pues se alegraron, que estaban pues de acuerdo, pues que sería mejor que fuera con los del año 87 que con los del 86 que fui a hacer las pruebas. ¿Tenías miedo que te pillaron durante la prueba o ya ibas con No, porque yo de pequeño tenía mucha jeta, era más echado para adelante, bueno, no tenía miedo ninguno. De hecho, recuerdo que fui con botas de fútbol sala, quiero recordar, porque yo no tenía botas de tacos y era la primera vez que jugaba un campo sintético, de aquella con el sintético de arena, y bueno, recuerdo haber resbalado alguna vez, porque aparte creo que era, no sé si era junio o julio por ahí, no, estaba el campo regado y no tenía tacos y resbalaba. Bueno, los campos de antes tampoco son como los de ahora, ni antes había la facilidad de ir a ver una ciudad deportiva, de entrenar en muchos escenarios, escuelas de fútbol que hay ahora. Claro, en aquella época, a principios de los años 90, ir desde Moaña a Madroa, a Vigo, a hacer una prueba con el Celta, me imagino que ese día lo tienes grabado a fuego y todavía lo recuerdas como si fuera hoy, ¿no? Sí, por supuesto, porque bueno, de aquella, como dices tú, no es como hoy en día. De aquella yo jugábamos siempre en campos de tierra, había 4 equipos que tenían campo sintético. Bueno, recuerdo la Madroa tenía uno solo de sintético y 2 de tierra y uno de césped natural. Y bueno, ir allí con los compañeros que jugaba yo en el día a día allí en Moaña, más en la liga que había pues los sábados de 5 en el coche de mi tío, todos con una ilusión para hacer las pruebas, y de hecho creo que fuéramos 14 o 15 compañeros de allí en Moaña y habían cogido a 3 o 4. Casi un autobús Era lo que nos faltó, llevar un autobús de Moaña. Sí. Yo te doy las gracias por recibirnos en tu casa, Yago, porque estar en Vigo con Yago Aspas es, no sé, como estar en el Vaticano con el Papa. Tú aquí eres el rey indiscutible. Bueno, salvo en Navidad, que ahí el alcalde y sus luces te eclipsan un poquito, te dejan en segundo plano. Pero bueno, yo quería preguntarte, aunque ahora volveremos a aquella época, a la Liga Promises, que bueno, a De la Morena también le hará mucha ilusión, te quería preguntar
¿Qué queda del Yago Aspas que debutó en Salamanca con 20 años? Han pasado ya 18. ¿Se puede mantener la ilusión durante tanto tiempo, los mismos nervios antes de un partido, la misma ilusión por ir a entrenar? Sí, creo que eso es... Pues he perdido muchísimas cosas con el paso del tiempo, por supuesto, porque ya no tengo 20, 22 años, pero bueno, esa sensación, esas, no sé, esas hormigas en el estómago antes de jugar un partido, cuando estás en el hotel, creo que eso y la picardía que tengo dentro del terreno de juego, creo que eso no lo he perdido, ni creo que lo perderé, porque es lo que me lleva a esforzarme día a día, a venir aquí con ilusión a cada entrenamiento. A mí el fútbol pues me encanta, con todo lo que conlleva. Ahora que está pues el mercado abierto también me encanta ver de todos los equipos cómo se mueven, directores deportivos, escucho charlas o cuando hay una presentación de un jugador, cómo habla ese propio director deportivo, ya no solo el de mi equipo, sino el de Osasuna, por ponerte un ejemplo, de Braulio, que me gusta mucho cuando hablan esas ruedas de prensa. O sea, me encanta todo lo que rodea al fútbol y el fútbol en sí, porque es lo que disfruto día a día. De aquel niño que soñaba, ¿qué sueños ha cumplido y cuáles te quedan por cumplir? Pues bueno, perdón, he cumplido muchísimos y que quedan alguno que otro por cumplir, por supuesto, pero bueno, yo disfruto el día a día sin ver mucho lo que va a pasar mañana, porque, como te digo, lo que me gusta es el día a día, el vivir ese entrenamiento, esas charlas con el míster, esos vídeos, es el disfrutar de los compañeros día a día, es lo que vengo haciendo pues casi toda mi vida y es lo que valoro mucho de un futbolista. Vamos al comienzo de todo, porque tu padre tenía un taller mecánico, tu madre mariscadora. ¿De dónde te viene la afición al fútbol? ¿De tus dos hermanos? Sí, somos 4 hermanos, mis 2 hermanos mayores, yo soy el tercero, pues han jugado también siempre al fútbol. Mis padres no han sido futbolistas, como dices tú, pero bueno, a mí siempre me ha encantado el fútbol. He ido a ver muchos partidos de regional de mi hermano mayor, luego de tercera división, de mi hermano Jonathan en las categorías inferiores, luego cuando debutó muy joven con el filial, con 16 años, he ido con mi padre en el coche a infinidad de estadios de la tercera gallega, porque el Celta B estaba en tercera. O sea, he disfrutado muchísimo con mis padres yendo a ver a mis hermanos y, como te digo, vivir el fútbol de antaño, ir a saltar en los descansos de partidos de regional con el balón, a jugar con, pues no sé, en la Estrada, por ejemplo, con cualquier niño que había por ahí. Eso lo he disfrutado muchísimo en mi infancia y es lo que me ha llevado a tener este amor por el fútbol. De los hermanos heredó el fútbol, pero del padre lo de los coches. Ahí podéis tener una charla intensa, que Yago de coches domina tanto como de fútbol, ¿no? Por ahí andará la cosa. Igual, sí, bastante. Igual empatan. Volvemos a ese niño. Decías antes que tenías mucha jeta, mucho desparpajo. Hay una entrevista tuya en la televisión de Galicia, con 11 años creo que tienes, que dices, no, yo sueño con jugar en el Celta de los mayores y marcar un gol bonito. Si tuvieras ahora que enseñarle un gol bonito de todos los que marcaste, que fueron muchísimos, ¿cuál le enseñarías a ese niño? Pues seguramente el primero, porque fue uno de los que más sentí o más ilusión me hizo, sobre todo en ese momento. Sí, es cierto, como dices, que gracias a Dios he marcado muchísimos goles, muchos importantes para mi club, pero creo que el primero, por todo lo que supuso, y creo que me dio ese empujón pues para poder creérmelo de que podía llegar a la élite. Ese partido, precisamente, porque tú debutas en Salamanca, como bien decía David, pero el estreno en Balaídos es en un Celta a la vez, con el agua al cuello, con ese posible descenso a Segunda B, incluso se hablaba de desaparición, y de repente Eusebio, con partido 0-0, todo por decidir, creo que quedan 20-30 minutos para el final, te llama y te dice, niño, que tienes que saltar al campo a arreglar esto. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que te llaman para saltar al campo? ¿Esos minutos? ¿Qué te dice Eusebio? ¿Cómo fue aquello? Bueno, la verdad que, como dices, yo tenía mucho, y bueno, y tengo aún hoy en día, tenía mucho desparpajo dentro del terreno de juego y como todo chico joven con ese desparpajo, pues yo salía a jugar pues como si estuviera con mis compañeros. No sabía pues toda la repercusión que tenía ese partido en sí, ni todo lo que significaba pues para el club. Yo estaba en el filial, lo venía haciendo bastante bien. De hecho, salía a jugar de delantero cuando yo en el filial no jugaba de delantero, sino jugaba a mis principios mucho de extremo, luego de media punta, de enganche. Y la verdad que Eusebio me dijo, mira, en el 4-3-3, lo que veníamos entrenando, vas a salir de
delantero y tú haz lo que venías haciendo con nosotros entrenando estas últimas semanas. Bueno, la verdad que al final salió pues a pedir de boca, poder meter esos 2 goles, pues salvar al club, salir a hombros de Balaídos en tu primer día con 25 o 30.000 espectadores. Nunca había jugado con más de, no sé, 3 o 4.000 en segunda B. Creo que fue el día soñado, como te dije antes, pues para cualquier futbolista que siente un club y que sale de la cantera de tu equipo. Iago, antes de aquel debut, cuando eras niño y empezabas a ver partidos, obviamente no había los canales de ahora, ni existían las posibilidades de ahora de ver fútbol extranjero sobre todo, pero ¿quién era tu ídolo? ¿Quién te marcó? ¿Qué camiseta te pedías para los Reyes Magos? Hombre, a mí me gustaba mucho Mostovoy porque me veía mucho identificado en él. Como te dije, entré desde muy joven en el Celta, siempre iba a Balaídos cuando podía, iba mucho de recoge pelotas, de aquella pues para ir de recoge pelotas, pues cada semana iba a una categoría dependiendo pues el día del partido que jugaras tú, más cuando jugaba el primer equipo, y bueno, yo le echaba mucha jeta y hablaba mucho con Mate, iba con muchas categorías de recoge pelotas. Yo llegaba allí a Balaídos y en vez de ir para la grada, donde había la puerta, creo que era la puerta 0, donde entraban los recoge pelotas, pues yo me colaba allí con los recoge pelotas, o que fuera de otra categoría. Y bueno, es vivir el fútbol a pie de césped, ese olor a botas, a fútbol, todo lo que se hablaba en el terreno de juego, estar muy cerca, pues era lo que me gustaba. Y Mostovoy, que lo vivía así como lo vivo yo hoy en día. Me lo decía ayer en una entrevista a Juan Fran García, que estuvo también en el Celta. Dice, mira, yo he jugado con Romario, con Piojo López, con Carpin, dice, pero ninguno como Mostovoy. Dice, Mostovoy hoy sería un jugador prácticamente que no tendría precio. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta, condicionada un poco por Clemen. Como estás harto de que te lo pregunten aquí en Vigo, viene uno de fuera a preguntártelo. La pregunta es, ¿cuándo vas a anunciar que sigues un año más? Esa pregunta me la llevan haciendo pues algunos meses atrás. La verdad que por ahora estoy disfrutando, como te digo, del día a día. No sé lo que va a pasar mañana ni dentro de un mes. La verdad que me estoy encontrando pues bastante cómodo, y pues con el tiempo hablaré tanto el club conmigo como yo con el club y tomaremos la mejor decisión para todos. Yo te propongo una cosa, luego tú la valoras. ¿No sería muy bonito decir, voy a continuar un año más? Y en ese año sería una despedida de cada campo que visites, en plan Iniesta, una última vuelta al ruedo. Sería bonito, ¿no? No, David, no. Tiene que seguir hasta los 40 por lo menos. La renovación tiene que ser por 3 años, ¿no? Un año más es muy poco. Bueno, a ver, la verdad que ya voy entrando en una edad. Yo miro a algunos compañeros que le llevo, por ejemplo, a la del Agui el otro día, que cumplía 20 años. Digo, si yo le llevo 18 años, casi cuando empecé yo a entrenar con el primer equipo, fui convocado a Newcastle con el primer equipo, creo que fuera en el 2006, pues acababa de nacer algún compañero. Sí que lo veo muy lejano, pero bueno, mientras tenga esa espinita y esas ganas por disfrutar día a día, seguiré trabajando, y cuando tenga que hablar con el club, pues cada uno os pondrá sus cartas y veremos qué es lo mejor tanto para ellos como para mí. Además tienes que cumplir una cosa que dijiste que no lo ibas a ver nunca, y creo que está cerca de que lo veas. El estadio de Balaídos terminado. Está bueno, más pues cerca ahora de que fuese, la verdad ahora que va, mejor, ¿no? va bastante rápido. Luego veremos cuando tarda en terminarse. Bueno, la verdad que está quedando precioso el estadio. Perdona, ¿y no sientes un poco, todavía te va a quedar tiempo, obviamente, como jugador, pero no sientes un poco, según se va acercando la fecha de irte, que en algún momento llegará, un poco de miedo al abismo? Le pasa a muchos jugadores, de cómo será el día después a dejarlo. O sea, después de toda una vida dedicado a esto, una rutina de entrenamientos, partidos, viajes, fines de semana, el día después y cuando lo dejas, a muchos jugadores les cuesta mucho adaptarse a la nueva situación. Sí, a ver, no es que me haya parado a pensar al 100%, pero sí que hay veces cuando piensas o le das vueltas, y tengo amigos y compañeros de mi quinta que se han retirado hace 1, 2 años, 3, o algunos este mismo verano, y sí es cierto que no sabes lo que va a pasar. Yo llevo toda mi vida en esto, pues como cuando se jubila una persona que ha trabajado 40 años en su vida. El día siguiente a jubilarse, pues no saber lo que va a pasar, pues siempre tienes esa intriga. Pero bueno, yo seguro que seguiré ligado a algo relacionado con el fútbol, porque es lo que siempre
me ha gustado, aunque no sienta el estar en el verde de vuelta, en esos viajes o hoteles cada fin de semana, pero bueno, lo seguiré disfrutando de otra manera, pero son pasos en la vida que hay que dar. Lo que sí le tenemos que regalar es una caja de Kleenex, porque el día de los drones fue muy emotivo. Y dijo Jenny, tu mujer, no me quiero imaginar cómo será el día de despedida, ¿no? Que tú ya avisaste, oye, que no me despido. Pero sí que ese día va a ser duro, bonito, pero a nivel emocional, no sé si lo has pensado alguna vez. O dirá, el otro día me imagino que aquel día lo pensaste, ¿no? Digo, si me están haciendo esto aquí, estoy ya emocionado, ¿cómo será el día definitivo, no? Sí que lo pensé hablando con la mujer ese día, porque claro, por todo lo que supuso no solo para mí, sino para mi familia, para mi hijo también, que es un poco más sentido, el más mayor, pues tiene 9 años, ya se empieza a dar cuenta pues de todo un poco, del fútbol, y me viene también a veces a casa, ¿no? Los compañeros del cole que me dicen que no te retires, o los compañeros que le hablan de un par de cursos más mayor, que bueno, al final son niños también y te ven día a día, te acaban viendo pues algunos años atrás que ya se dan más de cuenta, pero bueno, la verdad que como te digo, no he parado a pensar si me voy mañana, pasado, porque como te digo, no sé lo que voy a hacer el día de mañana o el mes que viene, sino en seguir disfrutando el día a día y pasándomelo bien en los entrenos. El día que no me lo pase bien entrenando, pues seguramente que diga hasta aquí llegué y lo hablaré con el club. Queda tiempo. Volvamos del futuro para ir a ese pasado de esa primera etapa en el Celta, ¿no? Que la cierras con un partido memorable, el 1-0 al Español, con esa bicicleta Coloto, ese pase a Nacho Insa y esa salvación, que la jugabais todo con el Deportivo, 4% de posibilidades había, falta de 4 jornadas. Quiero saber, ¿cómo visteis esa semana? Si lo dabais todo por perdido o ese clavo ardiendo fue creciendo, y si en esa última jornada, porque marcáis muy pronto, ¿vais sabiendo lo que pasa en Riazor? ¿O en el campo vais sabiendo lo que pasa? Yo creo que, a ver, lo peor fue cuando quedaban 3 jornadas, por ejemplo, que perdimos, no sé si había sido en el campo del Betis, no recuerdo, quedaban 2 jornadas y teníamos, como dices, ese 4%, teníamos que ir a Valladolid, a Zorrilla, y luego recibíamos en casa al Español, como decías, pues creo que a raíz del partido en Zorrilla, el haber ganado, creo que habíamos ganado 0-2 o 1-2, haberse lesionado el portero Javi Varas, teníamos lesionado también a Sergio, tener que haber entrado un juvenil como Rubén, creo que ese partido fue el que nos dio la base para poder decir, podemos salvarnos en la última jornada. Aparte el Depor tenía un partido difícil con la Real jugándose en Champions, también venía de una racha mala, creo que esa semana entre Valladolid y Español en casa creo que fue el punto de inflexión a la plantilla para decir, creo que podemos salvarnos. Y luego el habernos adelantado pronto, el haber la grada pues coreado y darnos ese aliento de que habían metido en Riazor el gol la Real, porque bueno, se escuchó como si habíamos metido nosotros un gol en Balaídos y íbamos 1-0 sufriendo contra el Español. Fue el empujón para ver que nos podíamos salvar ese día. Te fuiste a Liverpool dejando al Celta en primera, que era lo que querías. Pero quiero saber, ¿quién te llama del Liverpool para decir, oye, Yago, que quiero que te vengas hacia aquí? Pues bueno, quedando, no sé, 2 meses o así, mi agente me contactó que había pues, una opción de ir al Liverpool, que estaban muy interesados, que no tenían problema en pagar la cláusula o en llegar a un acuerdo pues con el club. Y yo le dije pues bueno, que estaba en la situación que estaba, que lo iríamos viendo con el paso del tiempo, ojalá poder haberme salvado antes y tener pues todo arreglado. Y le dije hasta que acabara la temporada pues no quería saber nada. Vinieron alguna vez a reunirse pues con el club, un directivo del Liverpool, y con mi agente y con mi hermano pues para ver todas las condiciones, pues cuando acabara la temporada pues cerrar ese traspaso con el club. Allí coincidiste con grandísimos jugadores, o sea, estaba Sturridge en su mejor momento, estaba Luis Suárez, estaba el mítico Steven Gerrard. ¿Quién te impresionó más de aquel Liverpool? Coutinho estaba también. Luis Suárez, era otro nivel. A ver, yo llegué en pretemporada, él venía, no sé si de Copa América o Mundial, no recuerdo bien, la verdad, y vino un poco más tarde.
Y cuando llegó ya se veía un simple rondo, una posesión, pues bueno, que era el mejor. Sí es cierto que también estaba Gerard, Coutinho, Sterling, Lucas Leiva, teníamos muy buenos jugadores, teníamos unos centrales, Skrtel y Ager, teníamos a Kolo Touré, o sea, teníamos grandísimos jugadores, pero bueno, creo que el que nos daba ese punto más casi que nos llevó a ganar la Liga fue Luis Suárez. ¿Qué aprendiste de Luis Suárez? Porque claro, luego tú, como decías antes, empezaste como enganche, en banda, media punta, y luego en el Celta finalmente te haces de delantero. Imagino que con Luis Suárez ahí aprenderías, tuvieras una masterclass, ¿no? De cómo es definir. Sí, aparte las primeras partidos de pretemporada, jugaba como de enganche, como dices, empecé la Liga pues jugando de número 10 porque Luis Suárez estaba sancionado, no recuerdo si era por Ebra, porque le había mordido, no me acuerdo. Algún mordisco de los Luis Suárez, seguro. Estuvo 2 veces sancionado, sí. Y una quedaban 4 partidos o 5 de la temporada anterior y por eso empecé jugando yo de delantero esas 4. De hecho habíamos ganado las 3 o 4 primeras jornadas, pero bueno, luego llegó él y había que hacerle hueco, empezamos a jugar 4-3-3, empezó un poco escorado, a veces Sturridge, otras veces él, pero bueno, tenía un nivel muy alto. Aparte creo que ese año, habiéndose perdido esas 4 o 5 jornadas, había metido, no sé si 32 o 33 goles. Desde fuera, Iago, siempre se ha visto desde hace muchísimos años, porque al final es tradición y además tradición inglesa, que Anfield tiene una mística diferente, un aura distinto. Tú que has jugado allí, que has salido a ese campo, has subido por el túnel de vestuario, ¿qué tiene de especial Anfield? Bueno, es un campo espectacular, ya solo la gente, cómo lo viven ese día de partido, es un poco a lo mejor diferente a lo que se vive en España. En España a lo mejor se vive la semana, todo lo que sale en prensa o en redes sociales con mucha, no sé, con mucha ilusión, con mucha energía, y igual el día de partido no se vive tanto. Allí en Inglaterra, pues por la semana no hay tanto bombo a lo que es el fútbol de lunes a jueves, y lo que es el viernes, sábado, domingo, ese día de partido se juega a las 4 y a las 10 y hay gente en los aledaños del estadio, o sea, lo viven mucho lo que es más el día del partido, que quizá no toda esa semana o ese postpartido. A lo mejor aquí pierdes y está mucho, wow, que si los jugadores, que si no sé qué, allí pierden, pues se perdió, vamos a darle esa viveza a todo lo que es en el estadio, ese apoyo a los jugadores, pues para que traten de ganar ese partido. Y luego, como dices, esa afición, esa aura que tiene el estadio, esos vestuarios old school, que son... Ahora los han mejorado esos accesos, porque creo que por reglamentos de la UEFA y tal. Pero yo recuerdo llegar al vestuario y los 11 titulares antigua usanza se cambiaban y los que estaban tenían que esperar porque no había hueco para todos. El techo era muy bajo, había gente baja que llegaba a la ducha y que tenía que agacharse porque eran... Pues bueno, estadios que tenían ese sentimiento diferente, como tiene el del Fulham, que te cambias casi en una casa de un vecino que hay en un córner. Son cosas que ahora supongo que han ido cambiando pues con la evolución del fútbol. ¿Pero del Fulham es la casa de un vecino de verdad? O sea, tienen entre la grada de gol y la tribuna ahí en un córner que sales de hecho desde ahí, pues hay una casa como doble planta y te cambias el equipo titular, o sea, el equipo local a un lado y tú al otro, de un vestuario. Qué chulo. No sé si lo cambiaron ahora, pero sé que eso era... No debían cambiarlo, sí. Fui en el 2017 un amistoso con el Celta o 2018 y los seguía siendo igual, te cambiabas en una casa. De la Premier, ¿qué es lo que más te sorprendió? Estás contando cosas muy chulas, pero ¿qué es lo que más te sorprendió de todo lo que estás contando? Algo que tú digas, esto en la Liga no lo he visto nunca, o esto, no sé. A ver, que allí hay más dinero que en España, pueden fichar pues todo el tipo de jugador, hay muchas culturas juntas. Tú, si te fijas, a lo mejor vas a un club medio y tienen 3 ingleses, igual tienen 8 africanos, 7 asiáticos, 5 sudamericanos. Aquí empieza a pasar también bastante. Sí, pero me refiero, yo por ejemplo veo el Celta y tenemos, no sé, 16 españoles, 14 gallegos, y veo, no sé, el Arsenal y tiene un inglés y 5 brasileños, 4 españoles. O sea que allí da igual, no miran tanto el arraigo, sino su club. Ellos viven por y para su club, y bueno, también porque tienen más dinero, pues pueden firmar otro tipo de delanteros. Si ellos no tienen
firman un jugador por 10, no le sale bien, ponte mi caso, y al año siguiente lo venden por 5 y no hay problema. Aquí compras uno por 10 y tienes que intentar sacarle todo el rédito, como sea. Te voy a preguntar por un nombre, coincidiste con muchísimas estrellas en tu única temporada allí en Inglaterra, pero le preguntábamos el otro día a Jose Pérez, que estuvo 9 años en la Premier, él coincidió con Hazard, con el mejor Hazard, el del Chelsea, dice, yo le dije a mis amigos, cuando le fichó el Real Madrid, lo dijo textualmente, dice, les va a mear a todos, es increíble este jugador, que seguramente hubo una temporada o dos que llegó a ser incluso top 3, top 5 del mundo, detrás de Cristiano Messi. ¿Te sorprendió mucho que ese jugador no triunfase en el Madrid? Pues la verdad que sí. Aún lo hablaba ahí atrás con Marcos Alonso, porque Marcos estuvo con él en el Chelsea y decía, era una locura. No sé si el venir al Madrid, esa presión que meten los clubes grandes, por ejemplo, aquí como te digo, se vive toda la semana a full, ese post partido, igual en Inglaterra que le dejaban pues más a su aire, sin esa presión, y más que era un chico que parecía, o sea, no lo conozco personalmente, parecía así más callado, más tímido. Y luego, pues el contexto de cada futbolista. Uno no triunfan en un sitio, van a otro lado, triunfan. No sé, a veces sabes que también el tipo de juego, el entrenador, pues todo condiciona a que un futbolista triunfe o no. Ya que ha salido lo del Madrid, lo voy a ligar con algo que se rumoreó también, no sé si llegó a haber algo o no, pero cuando se fue Cristiano, creo que era 2018, se habló de Yago Aspas, de que le interesaba el Real Madrid. Creo que tendrías 30 años, 30, 31 en aquella época. ¿Hubo algo realmente de aquello? ¿Hubo conversaciones? ¿Hubo algún contacto directo? Es decir, ¿existió la posibilidad real de que pudieras ir al Real Madrid? Pues la verdad que no sabría decirte si sí ni si no. Sé que hubo interés, porque eso me lo dijo mi agente cuando Julen Lopetegui pasó de la selección al Real Madrid. Bueno, yo estaba en ese momento en el Mundial, acababa de volver del Mundial y sí que sonó por la prensa, pero más allá de eso, mi agente no me trasladó ninguna oferta, ni el club me dijo nada. Sí que el club, pues, tengo mucha relación con ellos y tenía también mucha con Antonio Chávez, que era el director general, y siempre pues que algún club o algún director deportivo lo llamaba, pues me lo comentaba, tomaba un café, lo hablaba con él, o sea, sin problema. Él sabía que estaba yo muy a gusto en el club, que ya me había ido, había vuelto y que no tenía pues pensado irme más, pero sí que hubo interés, pero no sé si hubo ofertas o no, porque desde el club no me dijeron nada, así que entiendo que no. ¿Como reto te habría gustado? Pues la verdad que no lo valoré, como te digo, porque no me llegó esa oferta ni nada. Sí que tenía muy buena relación con el míster, con Julen en la selección, me dio la oportunidad en un momento muy bueno de mi vida, que me encontraba muy bien en el Celta, que había tenido interés de otros clubes, pero siempre había dicho desde que volví en el 2015 que quería volver pues para retirarme aquí, y 11 años después aquí sigo. Ahora que ya sabemos que te vas a retirar en el Celta, ¿cuántos clubes te han llamado? Pues no sé, en muchos ¿Cuáles? años. Enuméranos algunos. En muchos años buenos, ofertas del extranjero, como dices, de aquella, perdón. Cuando estaba el mercado chino abierto hubo muchas ofertas de muchísimo dinero, interés, no sé, de muchos otros clubes, del Atlético de Madrid. En su momento hablé mucho con el director deportivo porque aparte tenía muy buena relación, creo que era Andrea Berta, que ahora está en el Arsenal, tenía muy buena relación, del Valencia en su momento antes de haber ido al Liverpool, o sea, con Monchi, cuando estaba en segunda en el Celta, el año antes de haber subido, ya me quería antes de haber ido a Liverpool. O sea, hubo mucho interés y muchos clubes y otros que hablarían pues con mi agente, pero bueno, yo siempre dije que estaba muy contento de volver a mi casa, que era lo único que tenía en mente en su momento, y mal no me fue si aquí sigo 11 años después. Gracias a Dios no te fuiste, pero lo del Valencia sí que estuvo prácticamente cerrado, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Sí, pues bueno, cuando estábamos en ese año del primer año en primera, pues hablaron con mi agente, le trasladaron el interés, una oferta, y bueno, que una vez acabada la liga se querían hacer el pago de la cláusula, y bueno, hablaron con el Celta pues les expuso sus números, entiendo, y le dijeron, pues bueno, una vez acabada la temporada, que yo me quería centrar en lo que tenía que centrarme, pues hablaríamos. Y una vez acabada la temporada, pues se habló con el Valencia primero, que era el primero de la lista, y a mí el que
mejor me cuadraba en ese momento que irme a la Premier. Y bueno, fuimos a una reunión, creo que fue con Braulio, y nos dijo pues que el club no podía hacer frente al pago de la cláusula, o el Celta ponía facilidades en la modalidad de pago de esos 10 millones. Y bueno, el siguiente pues fue el Liverpool, que no puso impedimento para pagarla, y me fui al Liverpool. Por cierto, hablabas antes de Lopetegui. No sé cómo fue o cómo gestionaste esa historia dentro de cuando ficha por el Madrid, precisamente, de que lo cesan estando ya para el Mundial y llega Fernando Hierro. ¿Vosotros cómo os enteráis? ¿Quién os lo dice? ¿Qué habláis dentro? Fue muy raro, ¿no? Pues la verdad que sí, nos lo comunican. Recuerdo que entrenábamos al día siguiente por la tarde y era 1 de la mañana y nos lo comunican. ¿A la 1 de la mañana lo comunican? Al grupo del chat o WhatsApp de la selección: mañana reunión a las 11, que Rubiales acaba de cargar al míster. Y bueno, al día siguiente tuvimos una reunión, primero los jugadores, después con Rubiales, pues nos expuso lo que él creía o que había pasado. Hombre, a los jugadores pues en su momento nos sentó mal, porque yo estoy seguro de que con Lopetegui al mando pues otro gallo hubiera cantado en ese Mundial. Pasa hablando con él como en el campo, que el tiempo transcurre muy rápido. Tenemos al árbitro, bueno, ya la árbitra en este caso ya mirando el tiempo, estamos esperando que saque el cartelón. Y antes quería hacerte 2 preguntas rápidas de la selección. Tú debutas contra Inglaterra en Wembley y marcando un gol, o sea, mejor imposible. Luego un golazo. Un golazo. Luego un partido oficial contra Israel, luego estás, por ejemplo, en el 6-1 contra Argentina en el Metropolitano, que también marcas. No es que esté un gol y 3 asistencias. Un gol y 3 asistencias. Bien, la puntualización. No, claro. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu etapa en la selección? Pues bueno, creo que todos los partidos han sido maravillosos, pero siempre me queda el regusto de ese primer día, esa ilusión, la primera vez que saltas al terreno de juego, y más en un escenario como Wembley contra Inglaterra. Recuerdo que íbamos perdiendo 1-0 abajo y nada, al poco de entrar, que entré en el descanso, si mal no recuerdo, nos metieron el segundo, puede ser, no sé si era 0-2, bueno, 2-0 o 1-0, y nos meten el segundo al poco tiempo. El poder haber marcado en Wembley, aparte tenía algunos compañeros que ya conocía, como Nolito. O sea, fue un día redondo para mí, amén de después de haber marcado en el Wanda Metropolitano, ese famoso 6-1 Argentina. Aparte era la última convocatoria antes del Mundial, creo que no era un fijo, pues no era un fijo en la lista, o que la gente contara conmigo, aunque sí para el míster pues era un futbolista importante, porque me había llevado a todas las últimas 6 o 7 convocatorias. Pues el peso de haber marcado un gol, haber jugado 45 minutos, dar esas asistencias, pues bueno, creo que fue ese punto de decir: aquí estoy yo, aquí está Yago Aspas, de que pueden contar conmigo para estar entre esos 23 al Mundial. Pero por tu calidad, por tu trayectoria. El otro día hablaba con un entrenador de Primera División y me decía: hay 2 nombres que creo que podrían haber tenido mucha más continuidad en la selección española: Gerard Moreno y Yago Aspas. ¿No te queda a lo mejor esa espinita clavada de haber dicho, joder, podía haber sido más protagonista en la selección, haber tenido más recorrido? Sí, quizás sí o quizás no. El fútbol nunca sabes lo que puede ocurrir. Sí es cierto que los números que había hecho en mi club pues eran para tener pues más continuidad en la selección, pero bueno, también había grandes compañeros, no sé, había grandísimos delanteros también que lo estaban haciendo bien en sus equipos y que merecían pues esa oportunidad. Pero España era un clamor, y España suele ser un clamor cuando es un jugador del Madrid o un jugador del Barça. Ahí suele estar el debate. Pero con un jugador del Celta es muy raro. ¿Alguna vez entendiste o te explicó, me imagino que no, Luis Enrique por qué no te llevaba? ¿Qué pasaba con Luis Enrique? Pues no, la verdad que no. Luis Enrique, yo había estado con su cuerpo técnico aquí en el Celta, él ya había estado en el Celta cuando yo estuve en Liverpool. La verdad que no, cuando me llevó a la selección me expuso lo que quería en ese momento, cuando no, o sea, yo cuando me ponía titular no le pedía explicaciones, y cuando no me llevaba pues tampoco. Sí es cierto que, como dices, pues el clamor de cuando juegas en el Real Madrid, Barcelona o Atlético hoy en día, pues claro que es un poco pues más fácil para el futbolista, pero yo muy orgulloso de estar en el Celta, y se me llevaban bien, y si no también. ¿Tú veías las ruedas de prensa cuando hablaba Luis Enrique, que siempre la primera pregunta era ¿por qué no está Yago Aspas? Sí, bueno, y cuando a veces no llevaba a algún jugador del Madrid, o luego cuando no llevó a Sergio Ramos, bueno, lo más fácil siendo la prensa es preguntar pues por los equipos grandes, y yo lo entiendo, como es normal.
Entramos en la recta final ya del partido. ¿Te parece que juguemos a ser Yago Aspas director deportivo, un poco a futuro? Sin problema ninguno. Leí una entrevista tuya hace unos años, 6, 7 años, que te preguntaban por un jugador y me acuerdo que dijiste, hay un jugador iraní que juega en el Helsingborg sueco que se llama Saman Ghoddos. Yo digo, joder, qué friki es este tío, Saman Ghoddos, un iraní que juega en el Helsingborg sueco, que por lo visto, por cierto, lo he visto hace poco y todavía está jugando en Emiratos Árabes o no sé qué. Llegó a sonar para el Celta, ¿no? Sí, antes, luego tú había tenido un problema, no sé si fue con Osasuna o con otro club que lo denunció porque se había ido a Inglaterra al Brentford, creo a segunda en vez de firmar y había llegado a un acuerdo, no sé, creo que habían en un trivial en los pools. Por cierto, te iba a preguntar eso, en un cara a cara Yago Aspas Maldini, ¿quién ganaría? Hombre, supongo que él, porque él hoy en día puede ver más fútbol que yo, pero seguro que algún que otro futbolista, pues él habrá metido cagadas como metí yo cuando le decía intenta fichar a este al club y viene y luego no rinde y te dicen ¿qué pasa con este futbolista? Pues como todos, pero él seguro que mira muchos más partidos que yo. Bueno, vinculado a ese nombre que te decía, sin pisar el terreno de Garcés ni del Celta, dinos el nombre de algún jugador de ahora, a lo mejor poco conocido, que a ti te deslumbre o que veas que tenga algo especial. Bueno, a ver, ahora no te diría ninguno, porque está el mercado abierto, igual lo queremos fichar nosotros y nos lo lleva otro club de nuestra economía y nos va mal. Pero bueno, siempre pongo el ejemplo de Anthony hace unos años, cuando sonaba pues para ir para el Ajax y nosotros lo estábamos siguiendo y bueno, al final el Ajax lo compró, luego lo vendió por una millonada al United y no funcionó la Premier y viene el Betis y sale, para que veas que a veces el contexto en un futbolista pues también influye mucho, el sentirse querido, sentirse arropado y ahora vuelve al Betis, no sé, por 20, 25 millones cuando sabes que es un futbolista de 50. Esto se paga, ¿vale? Porque esto yo creo que se va a pagar, pero recomiéndale al Madrid un mediocentro, que le falta fútbol en el centro del campo. Pues bueno, ahí tienes cheque en blanco, no sé si falta fútbol o no, porque el Madrid siempre ha tenido grandísimos jugadores, tiene a Dani Ceballos que tiene mucho fútbol y lo ha fichado en su momento, pero bueno, creo que hay muchísimos jugadores, tenían a Zubimendi pues para firmar del mercado español hace no mucho tiempo y al final pues se fue para el Arsenal, no sé si pagara la cláusula o cerca de ella. Y el Madrid, pues bueno, que tiene poder económico, pues podía haber acometido ese fichaje, como podía haber acometido muchos otros, pero bueno, es el primero que me viene a la mente y es un futbolista de la selección española. ¿Conoces a este chico del AZ Alkmaar del que se está hablando, Kees Smith, que es un chico de 19, 20 años? No, la verdad que no lo he visto jugar en directo, sí que he visto pues algún highlight, como salen de muchos otros jugadores y que hablaba el seleccionador holandés también de él y recuerdo también creo que a De Jong que le hicieron una entrevista preguntando con él y dijo que lo comparaban con Pedri, que había que tener un poco pues de calma porque ahora cualquier futbolista que sale o es el nuevo Messi, el nuevo De Jong, el nuevo Pedri o el nuevo Lamine, hay que tener un poco de calma o el nuevo Aspas. El salir a veces a la élite pues es difícil, puede salir en los primeros partidos muy bien, pero el estabilizarse creo que es lo más difícil para un futbolista. Vamos a ir con el test final, pero quiero que si tienes un cheque en blanco me digas un nombre para luego pasarte la factura o que nos la pases tú a nosotros. Un nombre que digas tú, este va a ser muy bueno. Que no se conozca, claro, no me digas Lamine Yamal. Pues bueno, no sé, en segunda hay muchos futbolistas que a mí me gustan, ya no un cheque en blanco, sino que me gustaría pues, sí, tu apuesta personal, una apuesta personal pues, para traer pues, para el Celta. Ahora mismo pues la segunda está a un nivel muy muy alto, pero hay, no sé, 4 o 5 jugadores que podrían estar jugando en primera división muy muy fácil. En el Racing, Andrés Martín, Arribas del Almería, Jeremai en el Deportivo, Luis Micruz también, que firmó el Deportivo, que es un futbolista que ya me gustaba en el Tenerife y ahora lo firmó el Depor. No sé, hay muchos futbolistas en segunda que no se fija tanto a lo mejor la gente, pero para nosotros o para clubes de media tabla, de zona baja de primera, pues son muy buenos futbolistas. Carlos Álvarez, no sé, del Levante, hay muchos futbolistas que me gustan y que me gustan pues para la filosofía que proponemos nosotros. Lo fácil es decirte el delantero que lleva 20 goles y que puede meter, o sea, creo que para lo que propone el Celta, pues creo que ese tipo de futbolistas pues encajaría, aunque ahora mismo son futbolistas también valorados, aunque estén en segunda. Antes del test final, que nos va a llevar solo un minuto, 2 preguntas muy rápidas. Como director deportivo, ¿qué precio le pondrías a un Yago Aspas de 25 años ahora? En su prime.
Pues no lo sé, a ver, ahora, hoy en día el fútbol o el dinero es difícil hablarlo. Como yo no lo voy a poner, no sé si es mucho o poco, pero hoy en día lo que vale es lo que estén dispuestos a pagar por ti. Yo si tengo una cláusula de 10, pues pueden pagar 10, y si tengo una de 60, pueden pagar 40. Ahora te ponía el caso de Zubimendi, no sé si pagaron 60. Si hubiera tenido una cláusula de 30, pues pagarían los 30. Como tenía una 60, pues pagaron 60. Y la Real se pudo haber hecho fuerte. A lo mejor hoy en día, por Yago Aspas con 25, podían haber pagado, no sé, 40, metiendo 20 goles. O si tenía la cláusula de 25, pues pagaban la cláusula, y siempre que estuviera yo pues, de acuerdo en las condiciones, claro. Oye, y una última. Tú eres un jugador en el campo vehemente, que también has protestado mucho a los árbitros y demás. Tampoco tanto. No, es que te voy a poner un ejemplo que... Bueno, ¿entiendes un poco a Vinicius el carácter es en el campo, o crees que se pasa de la raya a veces? Bueno, no lo sé, no estoy en su piel para ponerlo. Sí es cierto, pues que a veces lleva ese tipo de interpretación en las gradas rivales o en los defensas rivales o en los oponentes, esa a veces esa frustración que él tiene, que parece que va contra el rival y que debería canalizarlo más en el fútbol. Pero a veces es fácil que yo lo diga cuando a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando era joven, muchas veces lo que le ha pasado a él o que a veces le pasa. Que pasa que también a veces pues para las gradas rivales es fácil estar encima de él pues para descentrarlo, para que no saque todo el fútbol o todo el juego que lleva dentro, que es mucho y muy bueno. El otro día el Cholo lo picó en la banda. ¿A ti alguien te picó alguna vez así de esa manera para sacarte el partido? Porque tú también eres seguramente, caliente. Y muchos rivales, sobre todo pues en segunda división, cuando no había tanto el VAR, y seguro que me han llevado a muchas tarjetas o a muchas expulsiones en su momento, pues cuando era pues más joven y no sabía pues canalizar. Sí es cierto que con el paso de los años se ha ido mejorando, pero bueno, eso es algo que se lleva dentro y que nunca vas a ser capaz de pararlo o de tenerlo al 100%. Nos ha sacado Cristina el cartelón, un minuto. Venga, pues vamos con el test entonces. Venga, vamos allá. Arranca, David. Bueno, creo que antes lo dijiste, pero por belleza, por plástica, por estética, el mejor gol de tu vida. Pues... Uno que le marqué al Granada en casa, puede ser al palo largo, o uno de vaselina que le metí al Español. Pensé que iba a decir otro. Pues que ahora mismo no me viene a la mente. Es que marca la verdad que tantos goles tan buenos. No, uno al Barça también dificilísimo, que le metí en el descuento un 3-3 así girándome con el balón que me viene hacia atrás, no sé, o sea, me quedaría con muchos que he podido meter. El mío no lo dices, el del Huesca. O el del Huesca también, sí. Muy bien. Aunque ese para mí creo que es un poco más fácil porque tienes más tiempo para pensar y decidir contra el portero. ¿Tu mejor partido? Pues quizás por lo que me supuso a mí en su momento el 4-1 contra el Barça en Balaídos, porque venía de Sevilla, venía sin disfrutar de minutos y fue como era la jornada 3 o 4 en casa y fue como volver a sentirme yo dentro, volver a sentir esa confianza de que sigo teniendo ese fútbol dentro y todo lo que significaba, no solo para el equipo por esa victoria contra el Barça de Neymar, Messi y Luis Suárez, sino para volver a reencontrarme yo con esas sensaciones positivas. Vamos con nombres rápidos. El defensa que más te ha rascado, el que más caña te ha dado. Pues quizás Sergio Ramos, pero porque me he enfrentado también muchísimas veces contra él, no porque me haya dado 1000 patadas, o si yo también seguro que he tenido 1000 rifirrafes con él y al final me he llevado con él muy bien, he estado con la selección con él siendo el capitán, o sea que una cosa no quita la otra. ¿El portero que más te intimidaba? Pues creo que Courtois, pues es que es muy grande y al final ya no es que pare mucho, ocupa mucha portería y es más fácil, aparte de que es muy bueno, por supuesto. ¿El entrenador que más te ha marcado? Pues me han marcado muchísimos, cada etapa de mi carrera pues me ha marcado un entrenador, a veces para lo bueno, otras para lo malo, otras para fuera del fútbol, pero bueno, creo que por todo lo que ha significado Paco Herrera en mis inicios, que me ayudó muchísimo, y luego ahora Claudio por todo lo que me enseña día a día, a pesar de mi edad y de que voy camino de mi retirada, pues todo lo nuevo que traen los entrenadores jóvenes hoy en día al fútbol. Un estadio que no sea Balaídos, claro.
Pues, a ver, lo fácil sería decir el Camp Nou o el Santiago Bernabéu, pero yo me quedo con San Mamés. No sé, todo lo que es el estadio, los vestuarios, accesos, todo, no sé, todo el aura que tiene, como decía anteriormente, esa sensación de estadio grande, aunque no sea o el Madrid, el Barcelona o el Atlético, yo me quedo con San Mamés sí o sí. Imagino el nombre que vas a decir, pero un jugador rival al que hayas admirado. Pues como admiración tanto Messi como Cristiano. A ver, del rival, luego te podría decir muchos compañeros, Borja Oubiña, por todo lo que ha significado, ya no solo para el club, sino a mí mi día a día, esa humildad, esa sencillez, ese primer paso a que los canteranos se sientan en casa, y es lo que me gusta o me gustaría que hablaran de mí los chicos nuevos que vienen hoy en día a la primera plantilla. ¿Pero Messi y Cristiano al mismo nivel o uno un poco por encima de otro? No, al mismo nivel. Uno, pues, con ese don que ha tenido, como es Messi, pues, para hacer todo, y Cristiano con esa, no sé, esa manía o esa de no dejarse rendir, de seguir, de luchar, y aún lo seguimos disfrutando hoy en día los dos. Esto es difícil. Una cualidad que no hayas tenido, que no tengas y que te hubiera gustado tener. Pues remate de cabeza. A lo mejor, a pesar de haber metido muchos goles a lo largo de mi carrera, pues no he metido muchos de cabeza. ¿Un referente como director deportivo? Pues Marco Garcés, porque lo tengo día a día y la verdad que charlo mucho con él, pero bueno, también he tenido otros muchos como Felipe Miñambres, que también hablaba mucho a diario con él, o Miguel Torrecilla. Te hablo de estos tres porque los he tenido muy a mano a mano. A ver, lo fácil hubiera dicho Monchi, que lo tuve en el Sevilla y que tenía muy buena relación con él, pero aquí en el Celta lo he vivido más en el día a día, también dando yo mi punto de vista, y creo que han sido los tres que más me han marcado, que me han dado voz y voto también en alguna toma de decisión para ayudarle a ellos. Y para acabar, saca la bola de cristal. ¿Qué hará España en el Mundial? Espero que campeón. ¿Y el Celta en la Europa League? Primero ganar el siguiente partido y pasar de ronda, y después ya iremos viendo, pero me gustaría llegar lo más lejos posible e igualar esa hazaña que tuve hace 10 temporadas. No, superar. Bueno, superar, pero bueno, primero paso a paso, y vamos a ganar el siguiente partido para estar en la siguiente ronda. Bueno, pues mira, acaba de sonar el pitido final, así que muchísimas gracias, Yago, ha sido un honor, un privilegio de verdad, y que decidas lo que sea mejor para ti y para el fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias, Yago. Nada, a vosotros.